Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un día más a Serantes Web. El valencianismo está en un momento complicadísimo y yo no sé si el Valencia tiene solución a día de hoy, aunque sí que es cierto que el Valencia está totalmente unido porque todos estamos en contra de Peter Lim. El pasado sábado el Valencia clamó en contra del máximo accionista del Valencia, de Meriton, de Peter Lim. Y el movimiento generado por Libertad Valencia Club de Fútbol es el que hoy queremos dar voz aquí en Serantes Web. Y tenemos a su presidente, a José Antonio Pérez, el cual ya nos está escuchando. José, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido ¿Qué un día tal? más a tu casa, Serantes Web. Buenas noches, Carlos. Un placer estar Bueno, con vosotros siempre. José, no sé cómo calificas el movimiento de marea, de esa marea, de ese movimiento del Valencia frente a Peter Lim el pasado sábado, que fue, a mi juicio, un éxito atronador. Sí, pues muy importante. Yo creo que se demuestra el músculo que tiene la afición valencianista. Yo creo que lo que se vio el sábado es que el valencianismo prácticamente en su totalidad eh, está contra Peter Lim, sabe que el futuro del Valencia pasa por una salida de Peter Lim y lo expresó en la calle. Yo creo que ya nadie puede negar que no tiene futuro Peter Lim en el Valencia, salvo bueno, el propio Peter Lim y Lei Jun en su representación, que siguen empecinados en ocultar la realidad. Pero bueno, es cuestión de tiempo, yo creo que se les caiga la careta y definitivamente tengan que aceptar que hay que buscar una solución, una salida del accionariado del Valencia. Está con nosotros también, José Antonio, con tu permiso, damos las buenas noches al periodista deportivo valenciano, de General de Pie, Tribuna Deportiva, Héctor Gómez. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Excelentes Web. Buenas ¿Qué noches. tal, Carlos? Nada, un placer pasarme por el canal y dar también una pequeña opinión de todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Convulsos y un poco tristes para el valencianismo. Sí, ¿qué opinas de toda esta vorágine de acontecimientos que están sucediendo en el Valencia durante estas últimas horas y todo lo que llevamos en estos últimos años? Yo tengo un titular para todo lo que viene pasando en el último, no sé si decir, ya prácticamente cuatro años, y es una constante huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que hoy volvemos a divisar una huida hacia adelante más, ¿no? Meriton está, la palabra es dura, pero es que Meriton está acorralado, es que el valencianismo ya lo ha enfilado, ya no le perdona lo que le está haciendo a su club y definitivamente se ha lanzado a luchar por él. Ha habido amagos, porque yo el otro día recordaba que ya en el verano de 2020, con la pandemia, ya hubo manifestaciones, o sea, ya hubo movilización. Es el tercer año, 2020, 2021, 2022, ya es mucho, ¿no? Ya son muchas manifestaciones y creo que la gente ahora sí ha explotado. Y ellos, bueno, pues al final, a veces, yo le decía en la rueda de prensa que hizo Leijun hace 2 semanas, o sí, creo que fueron 2 semanas, como pasa tantas cosas, parece que ha pasado más tiempo, pero yo le dije, parece que ustedes viven una realidad paralela, porque a veces Mm. da sensación como que no pasa nada, y lo que está pasando es que se les está quemando la casa y ellos están dentro y da la sensación de que no pasa nada. Y es una huida hacia adelante constante hasta que llegará un momento que evidentemente no van a poder seguir huyendo porque se habrán quedado sin camino para huir. Sí. José Antonio, éxito para Libertad Valencia Club de Fútbol esta reivindicación del pasado sábado. Éxito para el valencianismo. Yo creo que lo que se ponía en cuestión el sábado por el aparato mediático de Leijun, de Peter Lim, de Meriton en el Valencia, era que el valencianismo fuera capaz de movilizarse. Era lo que Mm. estaban intentando evitar y el éxito es para el valencianismo. Al final, Libertad VCF simplemente es una herramienta más del valencianismo. Desde el primer día dijimos que el valencianismo se tenía que organizar, que se tenía que, bueno, que tenía que hacer las cosas bien y Libertad es simplemente una herramienta para eso. Así que ese éxito del valencianismo. Decía Héctor, y es cierto, que se está haciendo larga la lucha. Sí que es verdad que los primeros años de Meriton no quisimos ver o nos costó reconocer dónde habíamos caído o que la deriva que iba a tomar el club.
También llegó la época de la Copa del Rey de Marcelino, que les hizo ganar tiempo, pero a partir de destrozar ese proyecto yo creo que el valencianismo empezó a quitarse la venda de los ojos y a movilizarse contra Peter Lim. Pero esta lucha se está haciendo larga porque ellos también pelean, ¿no? Yo una cosa que repito mucho es que no puedes pretender ir a las trincheras, a la guerra y que el ejército delante no tire ningún tiro, ¿no? Ellos pelean y pelean, bueno, con las malas artes de las que están acostumbrados de hacer práctica. Las conocemos, incluso Anil Murci en aquellos audios tan famosos desveló algunas. Bueno, tienen un aparato mediático, se encargan de alimentarlo, se encargan de ir contra la afición del Valencia Club de Fútbol. Han ido de forma descarada, silenciándola en redes, por ejemplo, o sin ir más lejos, atentando contra un derecho de libertad de expresión este fin de semana, a los periodistas, pero incluso a aficionados. Nosotros tenemos incluso a un chico a un compañero de la directiva que le quitaron la bandera de Lingua Home en los tornos de entrada y le fotografiaron el pase porque simplemente pidió el libro de reclamaciones y le fotografiaron el pase y le dijeron que para tener el libro de reclamaciones o la hoja de reclamaciones tenía que salirse a las oficinas. O sea, realmente se lo estaban denegando. Las prácticas de Meriton, que al final es de Peter Lim, de Lei Jun, son muy oscuras y eso ha hecho que, bueno, que la afición por momentos le sea difícil movilizarse, le sea difícil mostrar una voz unánime, pero cada vez se les va conociendo más y cada vez se van retratando más. Yo creo que ya no hay vuelta atrás, yo creo que ya se les identifica muy bien. Justo antes de entrar, que hemos hecho ahí una charla de un minuto, pues hemos identificado muy bien qué supone Baraja en esta última medida, y es una operación nueva de maquillaje. Es priorizar el intentar venderle a la afición uno de sus ídolos para que se calme antes que buscar la experiencia de un entrenador que esté acostumbrado a luchar por equipos que tienen que salvar el descenso. Meriton, Lei Jun, Peter Lim lo entienden todo como supervivencia dentro del club que necesitan para sus negocios, para los negocios de Jorge Méndez y de Peter Lim, que son socios. Entonces, todas las decisiones que toman son en esa línea, ¿no? En la de supervivencia, porque necesitan seguir colonizando al Valencia para poder seguir haciendo sus negocios. Héctor, ¿para ti qué supone ese movimiento de libertad y lo que ha provocado en el valencianismo, no solo este sábado? Bueno, yo creo que Libertad es una asociación, que a veces digo plataforma y me dan caña, una asociación que ha azuzado, ¿no? Ha azuzado conciencias, ha luchado y yo creo que principalmente lo ha hecho donde lo puede hacer la masa, ¿no? Que es en la calle, echándose a la calle, más allá de que hay un trabajo muy grande, de que al final pues han tocado muchos palos, que han utilizado las herramientas hasta donde han llegado, hasta donde han llegado a día de hoy a nivel jurídico. Yo creo que se han organizado bien, han demostrado sentimiento, han aguantado muchísimos ataques siempre despiadados, como decía, desde el aparato mediático del club, que otros hemos sufrido y que casi siempre son los mismos. Lo que pasa es que, claro, cuando ya llevas tanto tiempo, ya más o menos sabes siempre por dónde vienen los mismos cañones, ¿no? Porque claro, siempre los cargan los mismos, porque siempre vienen de la misma manera. Para mí Libertad ha sido clave en los últimos 2 años y medio, no sé exactamente si son 2 años y medio, pero prácticamente su creación va a cambio de los 3, ¿no? Pues yo creo que ha sido clave la aparición porque, bueno, evidentemente en esta batalla, que a mí no me gusta utilizar el término guerra porque la guerra es la que vivimos, pues lo que está pasando en Ucrania, Rusia, que eso son cosas durísimas, pero esta batalla por recuperar el Valencia, yo creo que evidentemente Libertad ha azuzado muchas conciencias, ha aglutinado a mucha gente y ha conseguido pues aguantar momentos difíciles, porque esta gente sabe utilizar muy bien los tiempos del fútbol, que a mí me hace mucha gracia. Me dice, Peter Lim no mide los tiempos del fútbol.
una leche, no los mide, los sabe perfectamente. Si se los quiere decir, los maneja mejor que nadie. Sabe cómo ganar todos los años tiempo para ir jugando su partida. Y este año el problema es que el equipo se le ha caído en descenso, pero él, el objetivo de la temporada lo tiene hecho. Es decir, a él se le ha revalorizado Mamardashvili, a él se le ha revalorizado Yunus Musa, ahora un poco menos de principio de temporada. El André Almeida, que lo compró por 8, Jorge Méndez ya le tiene equipos por 18, por 20 millones de euros. Es decir, para él la temporada está hecha. Lo que pasa es que, claro, el problema este año es, ostras, han encontrado una situación que hasta ahora no habían vivido. Habían estado cerca, pero no están cerca de descender a segunda división. Y creo que esto, pues evidentemente, los tiene que tener asustados, porque no es lo mismo un club en primera división española que en segunda división. Ahí no hay mercadeo, ahí se acaba la posibilidad de hacer todos los años cambios de cromos y operaciones de, en ocasiones 50 con Otamendi, en ocasiones 40 con Guedes, en ocasiones 30 con Negredo. Pues bueno, eso se les acaba en segunda división. Entonces yo creo que ahora pues sí están, un poco como decía antes, acorralados porque se han quedado sin camino, porque ellos mismos se han ido comiendo ese camino y ya no tienen camino. Entonces, yo creo que el problema es que ellos tienen de rehén el escudo del Valencia. Ellos se lo ponen, yo lo digo muchas veces, es un símil que yo hago, ellos se ponen la chaqueta, además no lo pagan, ellos van a la tienda de allí debajo de las oficinas, se cogen el chándal, los que tenía aquí, todos los asiáticos que estaban aquí con Burti, iban todos equipados, con todas las equipaciones de Valencia, chándal siempre, y se lo ponen, y es un poco el rehén que tienen, el escudo, es como, si nos atacáis, me han dicho muchas veces, si nos atacáis al Valencia. Si venís contra nosotros, es que descenderán por vuestra culpa. Bueno, yo creo que el valencianista todavía le cuesta, pero ya se ha dado cuenta de que no. De que si ataca a Meriton, no está atacando a su club, lo está defendiendo. Pero ha costado mucho porque eso es muy difícil de separar para el aficionado y yo lo entiendo perfectamente. Sí. Bueno, hay una cuestión que lanza aquí un amigo, lo vuelvo a poner. A ver, es Mr. Tremendiño. Siendo el Valencia un bien de interés cultural, ¿se le podría quitar de las manos a Peter Lim? ¿Qué pensáis? Existe una posibilidad. El ejemplo es el Recreativo de Huelva, como dice el amigo que pregunta. En el Recreativo de Huelva se exploró esa vía hasta el final y se consiguió expropiar las acciones, además a coste cero del que era entonces máximo accionista, que tenía el 80% de las acciones, por negligencia en la gestión y por peligro de que desapareciera el club. Pero esa posibilidad que existe, estamos muy lejos todavía, muy lejos. Habría que tramitar el BIC. Perdóname, José Antonio, ¿qué falta para lograr eso? Bueno, nosotros acabamos de presentar la solicitud de apertura del expediente del proceso de declaración de BIC. Y esto se va a demorar meses porque es un proceso largo, necesita un informe favorable del ayuntamiento, luego necesita informes favorables de determinados entes culturales, la universidad, la consellería, y es una tramitación administrativa que tiene que llegar incluso al ministerio para que se apunte en el listado de bienes de interés cultural mueble o materiales. Es complejo todavía, queda tiempo. Y además eso simplemente sería declararlo BIC. Luego habría que abrir la vía de que se está gestionando negligentemente y el proceso de expropiación. Es una vía lejana. Lo que sí que estamos es sentando las bases para que Peter Lim y Lei Jun, que debería hacer su trabajo y transmitírselo, entienda que aquí nos vamos a defender con todas las armas. Y una de las armas es esa, desde luego. José Antonio Héctor, ¿qué solución tiene el Valencia a día de hoy? Yo lo tengo bastante clara. José ha utilizado ahora un término que yo creo que es acertado. El valencianismo tiene que utilizar más que las armas, las herramientas, por no utilizar los términos bélicos. Yo creo que hay que utilizar herramientas. Eso es una herramienta fantástica para el futuro, porque eso va a ser lento. Pero es una herramienta más, que como no sabemos cuánto tiempo van a aguantar como gato panza arriba e intentando pues retener al escudo, yo creo que eso es una herramienta más. Yo tengo claro el camino hace bastante tiempo. Yo creo que el camino solo se puede recorrer si los políticos quieren recorrerlo, porque los políticos son los que pueden, los políticos valencianos,
son los que pueden apretar el botón, son los que pueden sentarse con Goirigolzarri, que es una figura que se nombra muy poco. Yo hace tiempo decía, nombramos poco a Méndez, ahora ya parece que Méndez ya aparece más, ¿no? Y el otro día apareció en las pancartas y ya se le hizo lo del puente aquel, que una cosa muy curiosa es, molestó mucho en el club. En el club molestó mucho que en Valencia alguien decidiera hacer una noche unas pintadas, unas bengalas, bueno, tampoco mataron a nadie, unas bengalas, tampoco fue nada extraño en Ciudad de Pólvora, pero el club molestó mucho. Vándalos, han tapado un puente, Puente bueno, peatonal. es una cosa, pero esto es así, o sea, que decir, el club molestó, es llamativo porque al final Méndez en teoría no es nadie del Valencia, Claro, pero es llamativo, ¿no? Que en el sí, en club se teoría, sí. ofendan. Y entonces, yo creo que ellos tienen la clave. Y Goirigolzar es una persona que tiene mucho que decir. Es verdad que siempre salen con lo mismo. Peter Lim es un buen cliente, porque Peter Lim paga, ¿no? Él todos los años Sí, paga religiosamente la cuota que él acordó para ir devolviendo ese préstamo. Solo hubo un año que él se retrasó y se le pasó el pago, pero en cuanto se le pasó, él puso dinero de su bolsillo para pagar esa anualidad. Yo creo que Goirigolzarri no se puede escudar ya más. Es que paga ya. Bueno, es que paga, sí, sí, muy bien. Este señor paga, pero es que la entidad es de 40.000, de 45.000 valencianistas que también sí. le pagan a usted, que también tienen su cartilla, que también son sus ahorros y que también son importantes para usted. ¿Quién es más importante para usted? ¿Un señor que está en Singapur o una masa social tan importante en la Comunidad Valenciana? Pues yo creo que también hay que apretarle por ahí. No me gusta lo de presionar como si esto fuera que hay que amenazarlos, no, pero hay que presionarlos, hay que No, hacerles pero ver que esto, Héctor, perdóname que te corte, sí, sí, es como marcaje al hombre, ¿no? En el sentido, no sé no si, queda por otra. ejemplo, claro, no sé si, por ejemplo, la figura de Javier Tebas también yo creo que es fundamental ¿No? en la solución del conflicto del Valencia, ¿no? Javier Tebas es una persona que ha defendido a Peter Lim a capa y espada. Por algo Sí, será. sí, Javier Tebas evidentemente también tiene su fuerza para poder hacer esta presión negociadora. El problema de Javier Tebas es que buscártelo de aliado es casi más difícil que buscarte de aliado a cualquier otro. Pero bueno, estoy totalmente con Héctor. Sí que es verdad que no ha sufrido impagos la amortización del crédito de CaixaBank, pero también es verdad, y eso lo tiene que analizar el banco, que el Valencia Club de Fútbol no ha sido capaz, el Valencia Club de Fútbol como sociedad no ha sido capaz de hacer frente a la amortización en los últimos 3 años. En los 3 últimos años se ha tenido que hacer frente a esa amortización con créditos que ha concedido Peter Lim, que Sí, luego a su vez ha capitalizado, es decir, se ha cobrado en acciones, créditos más intereses, que ese es otro negocio. Pero el banco tiene que decir, uy, pues tienes una sociedad que me tiene que ir pagando un crédito anualmente y en su devenir diario no consigue el dinero para pagarme. Esto les tiene que encender una luz roja, evidentemente. Y las administraciones, yo creo que nosotros desde Libertad utilizamos una expresión que son los que tienen que empezar a mover la rueda. Si las administraciones marcaran el camino de... Héctor decía, no quiero decir forzar, yo tampoco. De hecho, yo he tenido conversación con las administraciones y me han preguntado, bueno, ¿y qué herramienta tenemos para forzar? Y yo les he dicho, no tenéis ninguna para forzar. Si no os diría que forzarais, os digo que claro, negociéis, que os sentéis a negociar con él. Si la administración dice, mira, tenemos un problema en la sociedad valenciana, un problema social, que es que va a desaparecer el Valencia Club de Fútbol porque tú no lo estás gestionando, porque mucha gente dice, lo estás mal gestionando. No, no, él no lo está gestionando. A él le valdría, como decía antes Héctor, con mantenerlo con respiración asistida en primera del 12 al 16, porque ya le vale para sus negocios. Y además le causa menos gastos, porque claro, si tú tienes un club que quieres estar compitiendo por entrar en Europa, te requiere una dinámica de entrada de dinero que él no la quiere. Si él solo quiere el escudo, como decía también Héctor, para revalorizar jugadores, para que en la carrera del transfermar de los jugadores aparezca que han pasado por Valencia, porque ya solo eso les revaloriza. claro. Vuelvo al hilo. Si los políticos
le dijera, mira, yo tengo aquí un problema social al que tengo que hacer frente, porque para eso me votan, para solucionar los problemas de la sociedad. Y el problema es que el Valencia está en peligro de muerte, porque está en peligro de muerte. Ahora luego, si queréis, hablamos de qué supondría bajar a segunda. Y empezar a curarlo pasa porque usted salga del accionariado del Valencia. Así que como personas adultas que somos, empresario de prestigio que es usted o de éxito, sentémonos y busquemos soluciones. Que soluciones hay y de diferente índole. Seguro que ninguna es perfecta, pero a ver las haylas. Entonces vamos a buscarlas y, bueno, Libertad siempre ha abogado por la democratización, por devolverle el Valencia, las acciones del Valencia a los valencianistas. Y ahí necesitaríamos un vehículo al que, hilo de que, lo que que dice José Antonio, perdóname que te corte. ¿Eso es, crees que es real o es una utopía? No, no, esto es totalmente real. Ha pasado en otros clubes. En Inglaterra, el Portsmouth, no me sale el nombre, pero en Inglaterra pasó. Es verdad que no el tamaño del Valencia Club de Fútbol sería también eso lo tenemos que vender en positivo. Si consiguiéramos devolver un club como el Valencia Club de Fútbol a sus aficionados, seríamos punta de lanza de un nuevo fútbol, de una forma de entender el fútbol en Europa. Y sí que es real, sí que es verdad que necesitas una herramienta para esa reversión accionarial. Necesitas un vehículo que te permita esa reversión accionarial hacerla por entendernos y sin entrar mucho en detalle el día 1 y luego proceder a hacer esa distribución de las acciones o el depositario de esas acciones que sea una asociación, una fundación, pero sí que se puede hacer. Nosotros abogamos porque el vehículo, como decía Héctor, fuera la propia CaixaBank. Es quien lo tiene más de la mano, quien conoce más el Valencia y con la voluntad política sí que se podría hacer, claro. No es ningún espejismo. Y eso me recuerda que cuando nosotros decíamos esto de democratizar hace 3 años, prácticamente nos colgaban. Cuando en una radio hablábamos de democratizar era como, ya están estos locos. Ahora yo he hablado de democratizar en el ayuntamiento, he hablado de democratizar en el Consejo Superior de Deportes y ya no lo ven mal. Tenemos que seguir en esa línea. Hombre, yo creo que ahora mismo todo el valencianismo está unido en contra de Peter Lim, pero yo no sé si Héctor, tú ves esto que decía José Antonio Pérez, real, el sentido de que el Valencia puede volver a ser de todos. A ver, yo me encantaría que fuera real. Yo creo que es complicado. No lo veo utópico. Quiero decir, hay quien lo ve utópico. Yo no lo veo utópico. Lo veo complicado. Económicamente es una operación que no es sencillo llevar a cabo. Pero evidentemente yo creo que es como todo, ¿no? Es un tema de voluntades. Al final hay una frase que es muy manida, que la saca mucha gente, pero es una gran realidad, que la dijo Arturo Tuzón, que el Valencia será lo que quieran los valencianos. Y yo el otro día decía, que me matizaba algún aficionado, bueno, yo no soy valenciano, pero soy valencianista. Bueno, pues quería decir valencianistas, ¿no? El Valencia será lo que quieran los valencianistas. En este punto, al final, el camino de Peter Lim ya no es muy largo. Quiero decir, cuando digo no es muy largo, es yo ya no le veo aguantando mucho más tiempo aquí. Mucho más tiempo es meses, un año, año y medio, pero porque un proceso de venta tampoco es una cosa sencilla, no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que es una situación que ya estamos llevando al límite y entonces yo creo que se va a presentar en un medio plazo, ¿no? No quiero decir al corto, pero en un medio plazo lo vamos a tener ahí. Ojalá. Héctor, perdona, ¿cuándo crees que Peter Lim puede vender el Valencia? Cuando, Yo a ver, creo, yo creo honestamente que con la situación y el caldo, mira, yo tuve una sensación el año pasado con los audios de Anil sí, y un poco todo lo que se generó ahí, que yo los vi muy, muy contra la pared. Vi a Meriton muy contra la pared. Cuando vino Lee Jun la primera vez, estaban muy despistados. Por eso, esa cascada de cosas que parecía que estaban cambiando tanto, ¿no? Abrir las redes sociales, lo de repente empezar sí, a el dejar que cambio la de prensa. comunicación del Valencia, sí. Correcto, fue una cascada para intentar contrarrestar que se veían acorralados. Yo dije, lo que pasa es que evidentemente en ese momento era muy difícil porque ellos estaban ganando tiempo a marchas forzadas, como hacen casi siempre. Y yo recuerdo decir en la radio, si el valencianismo se diera cuenta de lo fuerte que está y lo asustados que están ellos, creo que el camino hubiera sido, y está en la hemeroteca,
recibir a Gattuso en el aeropuerto diciéndole no te queremos, pero no a ti, Gattuso, no tenemos nada contra Gattuso. Tenemos contra el modelo de Meriton, de que otro entrenador que elige a aquel señor desde Singapur, con el teledirigido, pone a un amigo de Méndez y a lo mismo. Bueno, de hecho, el proyecto deportivo, Gattuso se ha ido, el proyecto deportivo no existe. No hay. Claro, entonces, por ir al hilo, yo ya vi que estábamos muy cerca. O sea, es decir, pasa que era muy difícil convencer en ese momento de que la gente fuera contra Gattuso. Pero si hubiéramos ido contra Gattuso, no por ir contra Gattuso, sino contra Peter Lim, haberle demostrado que no pones aquí a otro tío, que no pones otro entrenador de tu cuerda para seguir mamoneando. Ese era el momento, creo yo. Ahora, evidentemente, yo no puedo decirle a la gente ni ir contra Baraja ni vete contra el equipo, porque entonces automáticamente lo matamos en segunda división. Pero yo creo que el momento va a ser cuando acabe la temporada. Yo creo que ahí es donde hay que ya ir ideando, y además está aquí el presidente de Libertad, y hay que ir pensando que este verano no nos la pueden volver a colar. O sea, este verano no nos pueden hacer ni la Barajeta, si Baraja ahora viene a ser aquí, pues la Barajeta no la pueden hacer, ni otro entrenador, ni Nuno, ni ahora sí. Ya no nos la pueden colar más. Este verano hay que plantarse y moverse, porque ahí es donde ellos ganan tiempo. Cuando llega el momento del hay que dejar trabajar, a lo mejor este verano sí ficha, a lo mejor sí pone dinero. Ya ha demostrado todo, 9 años. Yo creo que cuando acabe la temporada, es el momento de los 3 meses de la temporada que se queda, que no hay fútbol, de pisar el acelerador e intentar que en ese tiempo venda el club. Es mi punto de vista. Ahí creo que es el momento de pisar el acelerador. Claro. Héctor, José, un comentario aquí de Juan que nos dice, son muy inteligentes, han sabido a quién poner como míster para escudarse aún más. ¿Qué opináis del nombramiento de Pipo Baraja como entrenador del Valencia ahora mismo? Yo, empezando por lo que comenta Juan, yo fíjate lo que te voy a decir, yo creo que son muy torpes. Lo que pasa es que ellos tienen las 24 horas del día, como comentaba antes, su pensamiento es defenderse, ganar tiempo, como decía Héctor. Entonces, claro, si estás pensando siempre en eso, pues tomas decisiones en esa línea. Pero son torpes porque lo que hay que hacer es enchufar al equipo, hay que salvar la categoría seguro. Lo de Baraja es una decisión a la desesperada también, como decía Héctor. Yo creo que estaban a la desesperada. Estaban a la desesperada en verano también y les salió bien, entendedme, y entre muchas comillas, les salió bien que Gattuso enganchó con la grada, era muy tribunero y eso les salió bien porque ganaron tiempo. Pero volvieron a cometer el error al traerse a Gattuso, que era, pues eso, amigo de Méndez, marcado ya en la Fiorentina, marcado que no pudo entrar en el Tottenham. Claro. Lo que pasa es que conectó con la grada, pero ahí ya cometieron un error. Yo creo que con el Pipo, y me sabe muy mal, El Pipo es una leyenda del Valencia y viene con Marcena, otra leyenda. Claro, fíjate, y voy a ser duro, me sabe muy mal, no me sabe mal por el Pipo, porque el Pipo al final, él es el que toma la decisión y él habrá analizado y, oye, habrá puesto en una balanza y ha decidido venir. Sí. Me sabe mal por la afición, porque estamos muy castigados ya muchos años y se nos vuelve a castigar otra vez poniendo en la trinchera de enfrente pues eso, a leyendas del valencianismo, y eso es duro. Yo que hablo con muchos valencianistas durante todo el día, pues es duro. Duele ver que vamos a tener que luchar contra Peter Lim y que ellos se van a defender o se van a escudar pues con Baraja y Marchena. Claro. Oye, a ver, preguntas que hacen amigos que están aquí escuchándonos. Hipotéticamente hablando, si el Valencia desciende, ¿pensáis que Lim venderá? Y el tema del estadio, ¿qué sentido tendría? ¿Qué opináis? Yo, si os parece, porque yo son las 11 y me tengo que ir marchando, sí, ¿vale? Sí. Pero empiezo yo os doy dos opiniones rápidas. La del Pipo, porque yo creo que Pipo está ante la oportunidad de su vida. Es verdad que está en el peor momento del club, pero Pipo a lo mejor sabe que si no coge el equipo ahora no lo coge nunca. Y para él es la oportunidad de su vida. Yo por eso en esa parte le entiendo. No le entiendo, qué decir, pero le quiero entender. Pipo es más que un entrenador, un escudo. Quiero decir, ellos han buscado un escudo porque entrenadores
de verdad bragados y que tengan experiencia en primera división, ya no encuentran. No encuentran, y os lo digo de primera mano porque sé varios entrenadores que han contactado con agentes y no han querido escucharlo Valencia. Y no grandes entrenadores, gente muy normalita de primera división española. Ojalá le salga bien, pero Pipo, la leyenda, dura 2 días. Cuando Valencia juegue en Getafe, si Valencia no gana, Pipo, la leyenda, tendrá la urgencia de ganar la semana siguiente a la Real Sociedad. Bueno, Y si no gana... Héctor, estamos viendo el tema de Arias, Gallá, leyendas del Valencia, que Es que al está final pasando lo que está pasando. el club es el ejemplo. La casa está en llamas. Entonces, el que entra a la casa está en llamas. Entonces, Sí, Pipo, la leyenda, yo creo que nadie, por lo menos por mi parte, yo no le atacaré, pero tampoco podrá decir que no sabía dónde iba. Eso yo creo que por sí, descontar él lo sabe. Entonces, Pipo, la leyenda mañana. En la foto fantástica hoy, todas estas fotos que está poniendo, Pipo te emociona lo que nos recuerda y un poco lo que nos sí, evoca. Si claro. no le gana el Getafe, contra la Real Sociedad necesitará ganar. Si no gana partidos, Pipo será la leyenda, pero diremos que no nos vale como entrenador. Entonces, yo creo que ahí él sabe que su fuerza tiene 2, 3 partidos en la situación en la que está el equipo. Si no, será otro entrenador en la rueda que no gana partidos, como ha sido Boro o como terminó siendo Gattuso. Y respecto al tema de ir a segunda, yo creo que si el Valencia va a segunda, el primer año no desaparecerá, el primero no, porque venderán hasta los floreros. Creo que más o menos solventar la situación con la ayuda al descenso de 30 kilos de la liga, pero irás al límite porque cuando lleguen los pagos a los jugadores y cuando empiece el club a ver que no tiene los ingresos de la televisión, pues va a tener problemas. Esa es la opinión. ¿Venderá? Yo creo que en segunda división, bueno, pues será una cuestión ya de eso, de ver cuánto le queda por estirar el chicle y de lo que puede seguir haciendo de operaciones. Yo no Sí. puedo garantizar que si va a segunda venda las acciones, porque como también creo que tiene una parte de traición, o más de traición, de querer hacernos daño, porque yo creo que está en ese punto, pues lo veo Sí. así. Y luego comentaba aquí que lo veíamos eh, aquí, los viajes a Singapur. O sea, esto es de locos también. Es de locos. Tremendo. José Antonio, ¿qué opinión te merece ese comentario que veíamos antes del tema de, del tema de bajar a segunda? Lo que nos está comentando aquí nuestro amigo Adam, Sí, la administración posibilidades de desleal. denunciarles por Sí. administración desleal. Empezamos por ahí. Administración desleal, una querella se podría poner. Zorío, pues yendo a la fiscalía, busca ese camino, pero digamos que de una forma en que se haga de oficio, ¿vale? Porque al final tú lo que le instas a la fiscalía es que ellos analicen si se está administrando bien la sociedad. El problema es que para poner esa demanda con éxito, que es una demanda mercantil, necesitas el 5% de las acciones, necesitas tener una representación de al menos el 5% de las acciones. Por eso la prisa que teníamos desde Libertad, cuando hablábamos de agrupar, y además decíamos, es que corre prisa. Bueno, desgraciadamente, y lo digo bien, lo Actualmente, Libertad, desgraciadamente, ¿qué paquete accionarial está o tiene claro, es lo que delegado? iba a decir, que hemos sido un poco pitonisos y nos sabe mal en este caso, porque claro, él se ha reforzado en su posición accionarial con las Ajá, ya 2 ampliaciones de capital que ha hecho. Él ha subido desde que empezamos a buscar el 5% en verano del 2020, como decía Héctor, hace 2 años y medio. Él tenía el 89% de las acciones. Contábamos con un claro. 11% del que teníamos que agrupar el 5%. Ahora ya es materialmente imposible llegar al 5, porque ahora él cuenta con el 92, probablemente tras esta ampliación de capital pues subirá al 93 y pico, 94, pues deja un 6%, 7%, y tener en cuenta que no todas las acciones están alcanzables, por decirlo así. Hay muchas acciones pues, a las que no puedes llegar. Entonces, el 5%, desgraciadamente, se nos ha cortado esa vía. Se abre la vía del consejero independiente. Nosotros estuvimos reunidos en el Consejo Superior de Deportes el lunes, no el anterior, el de la semana pasada. Estuvimos reunidos con el secretario general de Deportes. La verdad es que la reunión fue bastante productiva porque
Estuve yo personalmente y le pude contar lo que estaba pasando aquí, de lo cual ya era conocedor. Me acuerdo que le dije, el problema del fútbol español lo tienes prototipado en el Valencia Club de Fútbol. Solo tienes que mirar lo que le ha pasado los últimos años y estos 8 con las Una, últimas décadas y estos sí. 8 con Peter Lim, para que puedas analizar el problema al que tenemos que ponerle coto en el fútbol español. Mira, hay Y un el par de consejero... preguntas, José Antonio, interesantísimas. Esa Carlos, es la me vais a perdonar, pero yo me sí, tengo que ir, porque si no, no llego. Así sí. que os agradezco Héctor, mucho. Héctor, te Os pido mil agradezco. perdones. Para la No, hombre, no. próxima lo cogeremos con más tiempo, pero es que hoy Sí, tengo sí, tienes, tertulia tienes ahora un y si compromiso no, ineludible ahora. Héctor, sí, os lo te agradezco agradezco mucho. enormemente que estés con nosotros esta noche aquí en el canal de Serantes Web. A Un vosotros, abrazo enorme. volveremos. Un Un abrazo abrazo muy enorme. grande, muchísimas gracias. Gracias, Buenas buenas noches, noches. Buenas Héctor. noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí dejamos a Héctor que tiene un compromiso ineludible. José Antonio, primera pregunta que lanza aquí un buen amigo, Miguel Iribar. ¿Peter no pertenece al Consejo? ¿Eso no es denunciable que alguien ejecute sin ser ejecutivo? Sí, sí, totalmente. Peter no pertenece al consejo. Peter, si alargamos el análisis, ni siquiera es el máximo accionista del club, de la sociedad, porque el máximo accionista es una empresa, Meriton Holdings, de la que él es propietario, pero él directamente no es ni siquiera el máximo accionista. Así que Ajá. estos viajes a Singapur, estas decisiones que pasan por Singapur, levantar el teléfono, que la propia Lei Jun en la Junta General de Accionistas esté defendiendo a Peter Lim, evidentemente hablan de una administración desleal. Lo que pasa es que las leyes españolas, ya os comento, pues obligan a que cuando para tomar acciones legales en una mercantil tengas suficiente representación, este tipo de acciones legales, con el 5%. Pero se dio y lo voy a contar a modo de anécdota, se dio una circunstancia muy curiosa en la Junta General de Accionistas, esta última, del 2022, de diciembre del 22, que, bueno, en el speech inicial Lee Jun estuvo Ajá. defendiendo constantemente a Peter Lim y hablaba como en primera persona del plural cuando hablaba de Peter Lim. Una de las personas que fuimos como representantes de Libertad fue nuestro abogado Álvaro Sendra, y en su intervención se lo dijo muy claro, le dijo, usted es consejera del Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y le debe lealtad a ese puesto, no a Claro. Peter Lim, que es la que le paga el sueldo, porque ella es consejera, además, por ahora, por el momento, sin sueldo. Quien le está pagando el sueldo es Peter Lim. A partir de ese momento, en la Junta General, Lei Jun cambió y a cada intervención que hacía se preocupaba mucho de distanciarse de Peter Lim, Mm. de intentar marcar esa distancia. Pero realmente esa distancia no la hay, ya lo vemos en las decisiones incluso de cambio de entrenador. Y eso evidentemente es una irregularidad que sería denunciable en una mercantil. El problema es que, ya digo, el ordenamiento jurídico obliga a que ostentes el 5% al menos de la mercantil para poder tomar esas acciones. Claro. José, otra pregunta que hace aquí un amigo, comandante, Grouche, dice, ¿hay algún movimiento serio para comprar el Valencia, empresarios valencianos? ¿Qué conoces al respecto? Bueno, como comprenderéis, después de 2 años y medio de libertad, eh, en la punta de lanza, ¿no?, de la lucha por salvar al Valencia, hemos tenido muchísimas reuniones, tenemos mucha información, pero claro, nosotros desde luego no estamos metidos en ningún grupo de empresarios, en ninguna oferta que le haya podido llegar a Peter Lim, con lo cual no puedo catalogar si las ofertas que le han llegado son más serias o menos serias, o si le han llegado a la puerta de su casa o se han quedado en el tercer interlocutor. No sé si me estoy explicando. Yo Sí, sí que sé que ha habido eh, pues eso, gestiones para ofertarle a Peter Lim, que no han fructificado. Pero no puedo catalogarlas ni de más serias, ni de menos serias, ni darles más o menos credibilidad, porque no estoy dentro de esas operaciones, ni soy quien para poder sí. catalogarlas de una forma u otra. José Antonio, otro comentario que veíamos sobreimpresionado
Dice Alberto, el Valencia será lo que los valencianistas quieran. Si este verano la gente no renueva el pase, tendrán que vender sí o sí, ya presionarán los de arriba. ¿Qué opinas al respecto? A ver, el que la masa social le diera la espalda al Valencia Club de Fútbol con la renovación de pases sería sería una palanca, un elemento de fuerza muy grande, evidentemente. No te aseguraría nada tampoco, porque los clubes de fútbol en el siglo XXI, en el 2023 que estamos, no viven de los pases. Los pases es un ingreso reducido dentro del presupuesto del Valencia Club de Fútbol. Bueno, hablando del Valencia Club de Fútbol, los pases estarán oscilando entre los 14 millones de euros, 16, y el presupuesto del Valencia son 100 millones de euros. Estamos hablando de, pues eso, de un poco más de un 10%. Sí, es un No 15%, sería, sí. sí, no sería un elemento, digamos, final, ¿no? Pero sí que sería un elemento de fuerza. Lo que pasa es que también tenemos que entender pues la masa social y el valencianismo y el que no renueve el pase 1000 personas no va a llevarnos a ningún sitio. O tendría que ser masivo o no funcionará. Por eso es tan difícil aplicar. Muchas veces nos llegan como pues, podéis imaginar, multitud de mensajes, de llamadas, de información, de ideas para hacer, para movilizar a la gente. Lo que pasa es que desde Libertad, y esto tiene relación con lo que hablábamos al principio, de que Libertad ha pretendido desde el principio ser una herramienta para que el valencianismo se pudiera defender. Desde Libertad tenemos que mirar lo que es plausible, lo que es real poder hacer, lo Claro. que, lo que puede ser efectivo. Y entonces eso te va descartando muchas cosas. Hombre, Muchas desde luego cosas a las estáis, sí, desde luego, Libertad Valencia Club de Fútbol está haciendo pupa a Meriton. Por cierto, mira, otra cuestión que nos plantea aquí Mr. Tremendiño. ¿Se ha pensado cómo va a ser la próxima protesta del día 25? ¿Alguna novedad respecto a la anterior del día 11? Pues ayer tuvimos una reunión hasta las tantas de la madrugada intentando buscar, y está en relación con lo que decía, ¿no? La mejor forma de hacer la siguiente protesta. Todavía no lo tenemos decidido. Yo creo que habrá alguna novedad, pero todavía no lo tenemos decidido. Sabemos si seguro convocaremos a las 8 de la tarde. El partido es como fue el del Athletic Club. Es el sábado 25 a las 9 de la tarde. Nosotros convocaremos a las 8 para una concentración previa en Avenida Suecia. Y más detalles, pues de verdad que no os puedo adelantar porque no están decididos. Hay como 4 o 5 opciones con bastante probabilidad de que una de ellas sea la que se realice, y estamos intentando discriminar, viendo también pros y contras de cada una de ellas. Vale, José Antonio, otra cuestión que ha sido motivo de debate en el valencianismo. Eh, Campo vacío hasta el minuto 19 o estar con el equipo desde el minuto 0. Eh, Evidentemente, Libertad ha optado por la opción de esa reivindicación de campo vacío hasta el minuto 19. No sé cómo valoráis después de acontecer los hechos que han sucedido, si ha sido un éxito, si pensáis reconducir, si lo hacéis de nuevo desde el minuto 0, o cuál es la opinión después de hacerlo de Libertad. Fue un éxito porque en el pitido inicial habían unas 20.000 personas fuera del estadio y unas 8.000 personas dentro en el momento del pitido inicial, o quizá más porque habían en los aledaños que no entraron a las gradas. O sea que si contamos a las de la calle y a las que habían en los aledaños, en los vomitorios y tal, para no salir a las gradas, pues nos iríamos fácilmente a las 25.000 personas o algo más, y unas 8.000 en las gradas. Eso en el momento del pitido inicial. En ese sentido es un éxito. Está claro que en un movimiento como este el 100% no es posible, es evidente. Pero esos números marcan realmente una totalidad prácticamente de seguimiento. Así que fue un éxito. No va a ser determinante
el que se haga o no se haga así en el próximo partido, es decir, que aguantemos fuera o no aguantemos, no va a ser por lo que pasó en el partido anterior, porque ya digo, en el partido anterior fue un éxito. Si hay alguna variación, va a ser más buscando, pues eso, el que haya variaciones en la protesta, el que no hacer siempre lo mismo, porque si es repetitivo parece que pierde fuerza. Será por ese motivo, no porque no tuviera el seguimiento, porque yo creo que la afición entendió muy bien, se hizo mucha pedagogía y lo entendió muy bien, que el partido que se jugaba afuera era más importante que el que se jugaba adentro, eso primero, y segundo, que porque el equipo estuviera 19 minutos sin la afición, no era ningún drama. No se iba a caer el equipo como se demostró. De hecho, el equipo jugó muy bien los primeros minutos de partido. Yo he visto el partido repetido, consiguió adelantarse. Y, de hecho, fue perdiendo fuelle conforme fue pasando el tiempo. Y bueno, y el tema físico es un y el lastre Athletic Club pudo ir Valencia. desarrollando también el juego que tenía, Sí. que tenía en mente, pero no fue por la grada, desde luego. Otra cuestión que nos plantea aquí nuestro amigo Marrón Ciencia. ¿Piensas que una gran parte de la culpa de que Peter siga aquí es de la actitud de ciertos periodistas? Esa es buena, ¿eh? A ver si delimito bien lo que quiero decir. La fuerza del periodismo es brutal, evidentemente. Evidentemente. En el deporte, en la política, en la sociedad, evidentemente, el periodismo desempeña un papel fundamental. En ese sentido, es muy importante y por eso Meriton, por eso Anil Murthy, por eso Lei Jun se preocupan en tener su aparato mediático. Es muy importante para Peter Lim que haya una parte del aparato mediático que lo sostenga, por supuesto. O sea que por ese lado contestaría esa pregunta que sí, que es una de las herramientas que ha utilizado Peter Lim, como decía Héctor antes, para alargar el tiempo, para sobrevivir. Sí. Otras han sido los escudos, ¿vale? Por ese lado diría eso, pero también es engañarnos un poco o intentar o no mirarse al ombligo, porque ese aparato mediático hubiera sido muy fácil echado abajo con la voluntad de la afición, ¿vale? Claro. Es decir, en cierto sentido, y que se me entienda bien, pues una parte de la afición le ha gustado dejarse engañar, ¿no? Porque es mucho más fácil, y yo lo entiendo también. Al final tú te acercas al fútbol para evadirte de problemas y te gusta mucho más pues que te cuenten que vamos a entrar en Europa, como nos estaba pasando, o que optábamos por la Champions, como estaba pasando hace 4 meses. Pues te gusta mucho más oír eso que te cuenten lo que lleva Libertad diciendo 2 años y medio. Que a este paso acabaremos en segunda. Que decíamos que decían que íbamos a luchar por la Champions. Así bueno, José Antonio, otra pregunta, porque tenemos algunas cuestiones de amigos que nos están escuchando y que lanzan preguntas. Esta de Juan626TX. El movimiento de hoy está totalmente meditado. Corona le ofrece a Lim 2 leyendas a bajo coste que harán la lucha mucho más tibia y si no al tiempo. ¿Qué opinas? Es así, es tal cual, es lo que hablábamos antes. Y también nos debe servir también de demostración del interés que tiene Peter Lim en el club. Han priorizado poner un escudo delante de Peter Lim, que son las 2 leyendas, sí, antes que buscar, con todo el respeto a Baraja y a Marchena, antes que buscar un entrenador curtido en salvar a equipos del descenso. Baraja, sí, y ojalá le vaya muy bien, de verdad que deseamos que le vaya muy bien y que el equipo tire para arriba y no pase apuros incluso, pero hasta él mismo reconocerá que él no está bragado en estas lides. Y han preferido... Una pregunta, José Antonio. ¿Crees que si el Valencia, para mí desgraciadamente, bajara a segunda, Peter Lim podría vender el Valencia? Vale, sí, está lo que comentaba Héctor. El valencianismo. Sí, a ver, no tenemos ninguna seguridad.
No tenemos ninguna seguridad de eso. Por eso el bajar a segunda nunca debería ser una opción. No nos asegura nada que cuando baje a segunda vaya a vender Peter Lim. No es un causa-efecto, es jugársela. Pero además, con el añadido de que bajar a segunda, como decía Héctor antes de irse, compromete mucho el futuro del Valencia Club de Fútbol. Y esto Muchísimo. que nos crean los valencianistas que nos están escuchando. Bajar a segunda nos acerca, pero mucho, muchísimo, a la desaparición. Sí. Esto lo tenemos que entender, porque el Valencia lleva 2 años sin poder pagar las nóminas y ha tenido que recurrir a Gedesco, pagarés de Gedesco, ni siquiera de una entidad bancaria. En segunda, si pagamos salario de jugadores, nos vamos a segunda B. Esto es una norma de la liga que en cuanto Sí. un jugador denuncie un impago, nos vamos a segunda B. Y hacer frente a los gastos que tiene el Valencia, al crédito de CaixaBank, de verdad que en segunda nos acerca mucho a la desaparición. Claro. José, otra pregunta que nos hace aquí nuestro amigo Jorge. ¿Creéis que la gente se va a creer el placebo de Baraja y bajará mucho la asistencia a las protestas? Evidentemente va a tener afectación, evidentemente habrá gente que intentará otra vez engancharse a la ilusión de que la cosa cambie. Pero yo creo que hemos recorrido un camino, la afición del Valencia, en estos últimos meses, que cada vez eso les sale, es menos efectivo para Peter Lim. Es un poco también lo que decía Héctor, ¿no? El escudo Baraja, del mito Baraja, pues son 3 jornadas. Si en las 3 jornadas la cosa no va bien, ya no hay escudo Baraja. Además el calendario que viene, ¿eh? Y el calendario que viene. Que viene Y, curva. y por otro lado, yo creo que la afición ya desliga muy bien entre Valencia Club de Fútbol y Peter Lim y Meriton. Entonces, lo que hay que buscar y lo que hay que hacer pedagogía también es en las protestas contra Meriton y salvar al Valencia Club de Fútbol. A Baraja lo tenemos en el barco del Valencia Club de Fútbol y Meriton está en el barco que está hundiendo al club. Y yo aquí lanzo el tema de todas esas críticas que se han vertido sobre Arias y Gallá, que para mí son leyendas del valencianismo y tenemos que cuidarlas, ¿eh? Porque son trabajadores del Valencia, no de Meriton. Comandante Grouche nos dice... Yo, sí, perdona, Carlos, sí, sí. porque cuando lo has comentado antes con Héctor también quería, y ahora que me dejas la ocasión, lo de Gallá, lo de Arias, evidentemente tenemos que protegerlos y evidentemente se equivocan, y lo voy a decir con todas las palabras, se equivocan los valencianistas que los atacan por estar ahí dentro o por, no sé, o por dar la cara por la gestión. Se equivocan y hay que defenderlos y hay que sacarlos de la ecuación de las protestas. Ahora bien, hagamos bien el análisis. Quienes son totalmente barriobajeros, quienes tienen una indecencia gigantesca, son los que ponen en las ruedas de los carros a Arias y a Gallá, quienes los sacan en los medios para defenderse ellos. Es de una Sí, sí, indigencia moral indudablemente. brutal. Sacar a Arias para que le ataquen a Arias y así no están atacando Claro. a Peter Lim es de una indigencia brutal. Y eso ha sido pensado dentro de las oficinas del Valencia. Y eso no ha sido pensado en Singapur. Eso ha sido Sí, sí, pensado sí, por gente que está dentro de las oficinas del Valencia. Nosotros sí. teníamos una pancarta en la manifestación de ni olvido ni perdón, porque hay gente ahí dentro de las oficinas del Valencia de una indigencia moral brutal, pero brutal, que es capaz de poner en los pies de las carretas a Arias con tal de salvar a su amo y señor. Claro. Bueno, lo que nos decía comandante Greuche, ¿no pensáis que con todo de Peter Lim los valencianistas tenemos mucho que reflexionar teniendo en cuenta que al Valencia lo mal gestionaron y lo mal vendieron valencianos? A ver, yo aquí haría una distinción, también Héctor antes lo ha dicho, ¿no? Con lo Sí, de Tuzón, valencianos. A ver, valencianos, madrileños, murcianos.
me importa poco de dónde haya nacido alguien. Aquí lo que tenemos que diferenciar es valencianistas o no valencianistas. Eso es lo primero. Que hayan sido valencianos, bueno, si son valencianos y no les interesaba el Valencia. Pero sí, los valencianistas, y por seguir el desarrollo de la pregunta o de la reflexión que hacía el compañero, los valencianistas evidentemente tenemos mucho acto de constricción que hacer. A Peter Lim se le recibió con una alfombra roja. Nos dejamos engañar vilmente por Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, que todavía salen no sé cómo pueden salir por la calle con la cabeza alta, después de cómo actuaron, con la mezquindad que actuaron en el proceso de venta. Evidentemente tenemos que hacer acto de constricción y aprender del pasado y de la historia. Pero sí que, y por la reflexión que hacía, yo quería hacer una reflexión, porque yo también he cambiado la idea en estos 2 años que conocemos desde Libertad también el panorama de accionistas que tiene el Valencia, porque muchas veces hemos dicho, y tú sabes que se dice, bueno, los valencianos vendieron el club porque se lo vendieron a Paco Roig con las ofertas de cuando empezó a comprar, se lo vendieron a Soler luego cuando hizo otra vez la oferta de acciones. Pues esto no es cierto. Si tiras del libro de accionistas, que nosotros no lo conocemos de pe a pa, hay muchísimos, pero cuando estoy diciendo muchísimos son miles y miles y miles de accionistas del club que tienen sus acciones de cuando el club se convirtió en sociedad anónima del 92. Yo me pongo como ejemplo. La primera acción que tengo del Valencia es de cuando el Valencia se convirtió en sociedad anónima, en 1992. Yo tenía 12 años y me la compró mi padre. Y yo no la vendí. 8.000 pesetas el valor nominal. 8.000 pesetas. Y yo no la vendí. Y luego hemos ido accediendo a las ampliaciones de capital. Nosotros no hemos vendido el Valencia. Los valencianistas de a pie no hemos vendido el Valencia. Se hizo una ampliación de capital que no la cubrieron los valencianistas, se la quedó la fundación y eso es lo que se ha vendido. Claro. Yo sigo teniendo las 3 acciones aquellas iniciales de 8.000 pesetas de entonces y luego compré 8 acciones más, tengo las 11 como muchos valencianistas. Muchísimo, no te puedes imaginar los miles y miles. Bueno, somos, hoy en día todavía, somos la sociedad anónima deportiva con más masa de accionistas de toda España. Claro. Pues es un dato que desconocía, José Antonio. Mira, otra pregunta que nos lanza aquí nuestro amigo Adampe. ¿Qué opinas de que algunas radios defiendan las tropelías de Lim? ¿No les perjudica al final si el Valencia desciende? No sé si esta pregunta es para José Antonio Pérez, pero no sé qué opinión tienes. Sí, bueno, cuando dices no les perjudica, claro que les perjudica, pero esta gente mira a corto plazo, ¿no? Yo creo que Anil Murphy lo dijo claro en las grabaciones que salieron en mayo del año pasado, ¿no? Bueno. Anil Murphy tenía un aparato mediático que utilizaba contra los jugadores, que lo utilizaba también contra la afición del Valencia, lo dijo claramente, se están ocupando de Libertad, yo por eso me gusta insistir, Libertad, habrá gente que le caiga mejor o peor la asociación, pero Libertad es parte del valencianismo. Si se están ocupando de Libertad, se están ocupando del valencianismo. Y es así, realmente tenemos personajes que tienen un micrófono y se ocupan del valencianismo, se ocupan de acallar, de atacar, de intentar asustar al valencianismo. Y todavía salen en la pantalla y todavía tienen un micrófono. Es así de vergonzoso, pero bueno, la sociedad a veces pasan estas cosas. José Antonio, ¿qué solución tiene el Valencia? Nosotros desde la asociación lo decimos siempre. El futuro del Valencia será si es de los valencianistas. Y de verdad, es que nos lo tenemos que grabar a fuego. La solución no es que venga otro máximo accionista, la solución no es que nos ayuden desde fuera, no tenemos que esperar que venga El Salvador, no tenemos que esperar otra vez que venga alguien a vendernos humo, ya nos han vendido humo
Paco Roch fue el primero en vendernos humo en toda esta carrera hacia la desintegración. Amadeo Salvo, que nos engañó como a cobayas. De todo eso tenemos que aprender. Tenemos que hacer un club fuerte porque su afición sea fuerte, pero sea fuerte no solo en el campo, no solo en la grada o no solo en la calle, sino que sea fuerte también en los mandos de decisión del propio club. El club tiene que pasar por un proceso de democratización y que la dirección del club se someta a elecciones y se someta a valoración de la buena o de la mala gestión. Y eso es lo que, primero, le dará futuro al club y segundo, lo fortalecerá. Porque la democracia hace esto, fortalece las gestiones. Claro. José Antonio Pérez, presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol. Gracias por este rato de conversación. Aquí tenemos Sí. el cartel que para nosotros sigue siendo importante, porque para el valencianismo, para los que amamos el Valencia, pensamos que es lo mejor para nuestro club, el Lingo Home, con esta revista que cada día en Mestalla repartís. Y yo te quiero desde aquí dar las gracias por por todo lo que estáis haciendo por el Valencia, porque yo creo que es el movimiento que ahora mismo aglutina, pues yo creo a todo el valencianismo, y si no a todo el valencianismo, prácticamente a todos, porque todos estamos en contra de la gestión de Meriton. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Serantes Web. Como siempre, gracias por tu disponibilidad. Y te invito también a que dentro de unos días en este canal pues puedas entrar, participar en la entrevista que le vamos a hacer, en la conversación que vamos a tener con uno de los referentes del valencianismo, que no es otro que Santi Cañizares. Ahí estoy poniendo y mostrando pues una camiseta que sudó el dragón Cañizares. Una de las voces también que está levantando esa voz por el Valencia y por todos los valencianistas. Será un placer participar, sabes que solo me tienes que decir el día. Y Santi fue muy grande en el campo y está demostrando que fuera del campo le tiene un amor tan grande al Valencia como para poner pues su rostro, ¿no? Su imagen al lado de la lucha por la supervivencia del Valencia. Hay muchos exjugadores a los que respeto que deciden quedarse al margen precisamente por eso, porque meterse en el barro pues es costoso para ellos que viven de su imagen, y Cañizares tiene esa honradez y no sé, ese amor por el club que está dispuesto, y lo hace a nivel nacional incluso con lo difícil que es esto, de mojarse, de pisar el barro para defender el futuro del Valencia, y eso lo convierte aún en más grande de lo que era ya cuando dejó los guantes. José Antonio Pérez, presidente de Libertad Valencia Club de Fútbol, un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ti y a todos tus oyentes. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy con José Antonio Pérez, también con nuestro compañero Héctor Gómez. Espero que os haya resultado de interés a todos. Saludos, buenas noches y ponerle una enorme sonrisa a la vida.